tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña. Esto es Más que Noticias. Vamos a empezar como siempre con nuestros titulares. Aquí están. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, informó que 6 regiones vienen siendo investigadas por presuntos actos de corrupción. Se trata de Tumbes, Ancash, Cajamarca, Pasco, Loreto y Arequipa. Presidente Humala negó persecución política contra las autoridades regionales que son investigadas. Sin embargo, ha señalado que no se puede manchar el trabajo de todas las regiones a propósito de 2 o 3 casos de corrupción. Enfrentar, la congresista Cecilia Tait no descartó con denunciar a su colega Zenaida Uribe ante la Comisión de Ética por interceptación a su teléfono celular. La Fiscalía Anticorrupción intervino a la sede del Gobierno Regional de Pasco. En tanto, el presidente de esta región, Cleber Meléndez, permanece detenido en la sede de la Policía Anticorrupción. Principales calles del centro de Lima lucieron hoy sin la presencia de ambulantes. El regidor y precandidato a la alcaldía, Alberto Valenzuela, demandó una fiscalización permanente contra el comercio ilegal. Los médicos de salud suspendieron la huelga nacional que acataban desde hace más de 20 días. Sus colegas del MINSA continúan con la medida de fuerza y no descartan ir a una huelga de hambre. Empezamos con un enlace en vivo desde el Congreso. Desde ahí nos reporta, como siempre, Juan Carlos Portilla. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Artículos 191 y 194. 94, sí. Bueno, vamos a tomar la comunicación con Juan Carlos en unos breves minutos. Les informamos que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, informó que 6 regiones vienen siendo investigadas por acto de corrupción. En tanto, ATV+ tuvo un exclusivo acceso a la acusación fiscal por las presuntas irregularidades en la región Tumbes. Aquí tenemos los detalles. Reveló que 6 regiones son investigadas por presuntos actos de corrupción. En conferencia de prensa, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, mencionó que los gobiernos de Tumbes, Ancash, Cajamarca, Pasco, Loreto y Arequipa se encuentran en la mira del Ministerio Público. Los temas vinculados, por ejemplo, a la carretera de Joya-Arequipa, entre otras, porque hay más denuncias ahí en Arequipa en materia de investigación, y que también están siendo observadas por la Contraloría General de la República. Respecto al gobierno regional de Tumbes, sobre cuyo presidente Gerardo Viñas pesó una orden de detención preventiva del Poder Judicial, dijo que hay graves denuncias relacionadas con obras de alcantarillado, así como el llamado Tren Fantasma, que se pretendía construir y para el cual se realizaron estudios que costaron varios millones de soles. De este caso, ATV+ tuvo en exclusiva acceso a la acusación del Ministerio Público, en la que el fiscal Manfredo Córdoba Niño solicita 15 años de prisión y pide la inhabilitación del cargo de Viñas Dioses por 5 años a ejercer cualquier cargo público. La autoridad regional es acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión y cohecho. Junto a él, otros 10 funcionarios, entre los que se encuentran el subgerente de obras, Manuel Córdoba, el gerente regional de infraestructura, Guillermo Córdoba, y el jefe de asesoría jurídica, entre otros, son investigados. En su acusación, el Ministerio Público ha pedido una indemnización a favor del Estado que supera los 2 millones de soles. El fiscal Carlos Ramos Heredia adelantó que se está replanteando la forma de luchar contra los actos de irregularidad. Lo que estamos cambiando es la manera de proceder y la rapidez con las cuales se tiene que actuar. Vamos a actuar inicialmente con hallazgos, que son indicios concretos ya de delitos, presuntos delitos, para poder investigar en forma rápida. Informó además que se evalúa pedir al Poder Judicial la detención del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por presuntas irregularidades en su gestión. Sobre el caso de Pasco, su presidente regional, Cleber Meléndez, acusado de recibir una coima por otorgar la buena pro de una obra, fue trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción. Bueno, y representantes de la Fiscalía Anticorrupción han intervenido en la sede del Gobierno Regional de Pasco. Ayer, recuerdan, adelantamos la detención de su presidente regional. Este operativo contó con el apoyo de varios efectivos de la policía. Solo se ha permitido el ingreso del personal administrativo. Las autoridades de la Fiscalía habrían solicitado revisar los documentos relacionados al presupuesto y contrataciones hechas por el Gobierno regional. Asimismo, un fuerte contingente policial resguardó la sede ante el anuncio de una marcha en apoyo a la titular de esta región, el señor Cleber Meléndez.
Bien, ahora sí, retomamos nuestro contacto en vivo desde el Congreso de la República con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Sesión del Pleno del Parlamento Nacional, hoy miércoles aquí en el Legislativo, con un tema muy importante que tiene que ver con una coyuntura también importante de la lucha contra la corrupción, en estos casos que se están dando a conocer de los gobiernos regionales y también algunos municipales. Se está debatiendo dos modificaciones a la Constitución que tiene que ver con la no reelección inmediata tanto de presidentes regionales como de alcaldes. Son los artículos 191 y 194 y para esto se requiere un amplio consenso, porque son 88 votos que se requieren para esta modificación y en 2 legislaturas consecutivas. También hay que adelantar que la Comisión de Ética se va a recomponer, va a continuar el trabajo de la Comisión de Ética con 7 miembros que se van a dar a conocer en algunos minutos más. Pero sobre el tema de no reelección inmediata de gobiernos regionales y municipales vamos a conversar con la congresista Marta Chávez, quien ha tenido también una participación importante y es miembro de la Comisión de Constitución, y hay que señalar que esto no es que obedezca a la coyuntura, porque esto se ha venido debatiendo meses atrás. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo le va? Son varios proyectos de casi todas las bancadas políticas en distintos momentos y con distintos contenidos. Por ejemplo, nuestra bancada presentó un proyecto para los gobiernos regionales. El dictamen es de abril, o sea que con todo lo que implica pedir informes y todo, esto se viene madurando desde atrás. Lo que pasa es que está coincidiendo con los momentos cruciales en tema de corrupción en algunos gobiernos regionales, ¿no? Pero el tema creo que es un tema de coherencia. Yo soy partidaria de la reelección inmediata, se conoce y sigo pensando de que no necesariamente la reelección inmediata es causa de males. En Estados Unidos hay reelección inmediata y en muchos otros países, en Inglaterra, en Francia. Es cierto que cuando hay reelección inmediata hay que generar controles muy fuertes, ¿no? Pero ya lo veo esto como una consecuencia de la reforma constitucional que hicimos en noviembre del año 2000, por la cual al jefe de gobierno, es decir, al Ejecutivo Nacional, se le eliminó la reelección inmediata. Por una cuestión de coherencia, los ejecutivos a nivel regional y a nivel local también debieran ser objeto de similar restricción a la reelección inmediata, ¿no? Por eso usted nos decía que estaba de acuerdo con la reelección, con la eliminación de la reelección inmediata en gobiernos regionales, pero no estaba muy convencida a nivel de gobierno local. No, yo sí estoy convencida. Lo que pasa acá se ha producido ya una relativización y una discusión respecto de los gobiernos locales, porque es cierto que hay un dato que es objetivo. Son casi 2.000 municipios locales, son 200 provinciales y como 1.800 distritales. Entonces, pensar que cada 4 años va a haber una recomposición de 1.800 alcaldes y 200 distritales y 200 provinciales, como que parece que fuera mucho, ¿no? Entonces, por eso han surgido algunas voces discordantes, pero donde sí veo que hay absoluto acuerdo, salvo una que otra discrepancia, es en las presidencias regionales, ¿no? Bueno, Mario, antes de darte la alternativa para que puedas plantearle algunas preguntas a Marta Chávez, está leyendo ya el acuerdo de la Junta de Portavoces para conformar a los nuevos 7 miembros de la Comisión de Ética. De repente más adelante podemos abordarlo. La congresista Marta Chávez, Mario, te escucha aquí en el Pleno. ¿Cómo está, congresista? Bueno, le he escuchado justamente sus comentarios y observaciones a este tema de la eliminación de la reelección inmediata. Ahora, más allá de eso, que es un tema discutible y creo que es importante ponerlo en debate, no sé si usted comparte la opinión conmigo en el sentido de que en este momento, con un presidente regional detenido, se ha hecho lo mismo con el de Pasco y probablemente también con el de Tumbes. Lo que creería yo que urge más bien de la representación nacional es discutir un paquete legislativo de reforma al modelo de la descentralización. El presidente de la República lo mencionó el domingo en una entrevista un poco a media caña, pero creo que esa iniciativa debería ser tomada por toda la fuerza política y en consenso congresista abordar algo que la población está esperando con urgencia. O sea, creo que eso es mucho más urgente que el tema de la reelección inmediata. No sé qué piensa usted. Es cierto que puede ser mucho más urgente porque ya tenemos en marcha un proceso electoral al que no se le puede cambiar las condiciones y por lo tanto lo que acordemos ahora regiría recién para el 2018. Pero yo vengo insistiendo y coincido, Mario, con usted. Yo vengo insistiendo desde hace muchos años, tan temprano como el año 2004 en que el gobierno del señor Toledo dio
dio en mi concepto, apresurada ley de regionalización, por la cual no se cumple con lo que dice la Constitución, porque la Constitución en materia de regionalización y descentralización, pero sobre todo regionalización, señala que las regiones son unidades geopolíticas y económicas autosostenibles. Ningún departamento es autosostenible ni una unidad geoeconómica. Entonces, yo creo que haber creado apresuradamente, haber convertido en permanente lo que era transitorio los gobiernos departamentales como base para los gobiernos regionales, pero esperando que hayan procesos de referéndum para lograr macroregiones, eso no se ha logrado y se ha consolidado, yo creo, y muy difícil regresar a regiones que son 26 regiones. Yo me pregunto, ¿qué regiones querrán sacrificarse para convertirse en una subregión de otra región y donde el gobierno regional pasa a ser trasladado a otro departamento? Yo sé que el problema congresista es un problema político severo y requeriría, por cierto, de un liderazgo a nivel del Estado muy firme y amparado sobre todo en el respaldo de las fuerzas políticas. Pero aquí creo que deberíamos pensar como nación, como Estado, como país. O sea, aquí lo que justamente, en estos casos es donde se ve la vocación de estadista o de digamos, de trascendencia que tiene la fuerza política, porque cuando se pide legislar y modificar este esquema, estamos pensando en 5, 10, 15 o 20 años. Nadie está pensando para el día de mañana. Entonces, debería, no sé si el acuerdo nacional es el foro indicado, me queda claro que el Congreso queda chico, este Congreso por lo menos queda chico para una reforma de este tipo, pero debería abordarse, ¿no?, de manera seria y urgente. Yo creo que sí, pero reitero, la madre del cordero ha sido una apresurada ley de regionalización que ha prácticamente generado que hayan 26 regiones, cuando máximo debieron haber 10, pues, ¿no? Entonces, porque reitero, la Constitución señala las regiones como áreas contiguas geoeconómicamente sostenibles. Entonces se está pensando en unidades de costa, sierra y selva, por ejemplo, no en este diseño que me parece bastante, y ha demostrado que es inoperativo, ¿no? Hay un desperdicio de recursos, los partidos políticos no están presentes, encima una ley de partidos políticos también del 2004 donde se controla solo a los partidos políticos, para los movimientos regionales nada, ni siquiera el uso, ni el destino, ni el origen de sus fondos. El fujimorismo congresista estaría de acuerdo entonces en ir hacia un proceso de reforma seria, técnica de este modelo, daría su respaldo a quien quiera hacerlo junto con otras fuerzas políticas. Nosotros creemos que debe tratarse de reformular lo que se hizo el año 2004. No ha demostrado ser un sistema eficiente, más bien pareciera como que ha dividido y subdividido lo que es un Estado unitario como el Perú, ¿no? Así es, que es un poco la lógica que subsiste a pesar del esquema descentralizador. Gracias, congresista, por sus opiniones. Por supuesto, vamos a estar ahora, Juan Carlos, gracias, congresista Marta Chávez, vamos a estar a la expectativa, del tema de la recomposición de la comisión. Correcto, de eso te iba a preguntar. Perfecto. Antes de concluir, Mario, este enlace, tenemos los 7 nombres de los congresistas que van a ocupar la Comisión de Ética recompuesta, ya no 15, sino 7. Continúa Humberto Lay, Juan José Díaz Dios, que también estaba en la comisión, el congresista Mauricio Mulder, que ha sido pues cuestionado por el tema de su voto, pero continúa en la comisión, Sergio Tejada, Daniel Mora, Martín Belaunde y el congresista Mesías Guevara. Son los 7 miembros que va a tener esta recompuesta Comisión de Ética Parlamentaria, que se está votando precisamente en este momento, Mario. Bueno, y continúa entonces Humberto Lay en la presidencia. Bueno, entre los 7 tienen que votar por el presidente. Nos imaginamos que Humberto Lay podría repetir el plato. Perfecto. Veremos entonces esta recompuesta comisión cómo procesa los otros casos que están pendientes, que no son pocos, ojo. Hay varios casos pendientes ahí de decisión y ojalá que, como ayer comentábamos en este programa, Juan Carlos, prime el criterio ético y no el criterio de blindaje político, porque sería pues nefasto, sería un engañamuchachos en realidad ante el país. Vamos a regresar contigo, Juan Carlos, en cualquier momento para nuevos enlaces en los siguientes minutos. Ahora les contamos que el presidente Humala ha negado persecución política contra las autoridades regionales que están siendo investigadas. Sin embargo, señala que no se puede manchar el trabajo de todas las regiones con o a partir de 2 casos de corrupción. Buenas tardes. Ni bien arribó el grupo aéreo número 8, el presidente Ollanta Humala se pronunció sobre la actual situación de las autoridades regionales que se encuentran investigadas. A su retorno de Huancavelica, donde visitó la ejecución de un proyecto de generación de hidroenergía, rechazó que exista persecución política contra estos personajes involucrados en supuestos actos de corrupción. Creemos que el país está cansado de actos de corrupción que quedan impunes. Y también
que la justicia tarda y muchas veces no llega. Además, consideró que estas investigaciones no tienen por qué afectar la buena labor que sí se realiza en otras regiones del país. Hacemos una invocación también al Ministerio Público y al Poder Judicial, que así como lo respaldamos, que queremos que las cosas vayan guardando el respeto al debido derecho y a la presunción de inocencia. Mostró su total respaldo a las acciones que realiza el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero también los exhortó a respetar el debido proceso de los investigados. Destacó que su gobierno no haya cerrado los ojos ante las denuncias por supuestos actos de corrupción en los gobiernos regionales, tales como Ancash, Tumbes, Pasco y Cajamarca. Que un caso particular, dos casos particulares no pueden manchar la honra o la buena gestión del resto de gobiernos regionales. Nosotros queremos apoyar a todos los gobiernos regionales, queremos que den buenas prácticas, que sean transparentes. Sobre la regionalización aseguró que se trata de un proceso joven que solo lleva 12 años. En ese sentido resaltó la necesidad de realizar algunos cambios. Finalmente el mandatario se refirió a la reunión sostenida un día antes con los presidentes regionales en Palacio de Gobierno, a quienes según señaló les ha mostrado su confianza y apoyo para seguir trabajando de la mano. Además, los exhortó a dar un buen uso a sus recursos, más aún cuando estamos en un año de elecciones. Bien, regresamos al Congreso con Juan Carlos Portilla. Juan Carlos, adelante contigo nuevamente. Así es, Mario, ya se ha votado por la recomposición o la recompuesta Comisión de Ética, que permanece con varios integrantes de la anterior gestión de Humberto Olay, Mauricio Mulder, Juan José Díaz Dios, Mesías Guevara, por ejemplo, que también eran miembros de la comisión, pero se ha reducido de 15 a 7 y solamente hay una congresista por cada bancada y el PPC pues no tiene un lugar allí. Vamos a conversar con Marisol Perestello, pues ellos habían renunciado a ocupar este lugar para que hubiera, pues, digamos, una posibilidad de recomponer este grupo. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, el tema en realidad no es exactamente así. Estos 7 miembros lo que hacen es repetir la composición original de la Comisión de Ética. En ese grupo original, nuestro representante era el Pastor Lay. Cuando el Pastor Lay decide trasladarse a otro grupo parlamentario, exigir o entrar a una negociación por grupos parlamentarios hoy podía poner en una situación de riesgo la decisión que había que tomar. Se ha tomado por unanimidad con un voto en contra, pero creemos que esto va a garantizar que recuperemos estos primeros 2 años de ética en el que la ciudadanía tenía claro, o por lo menos podía ver en el Pleno, cuando un debate se hacía defendiendo la razón o defendiendo una posición más de consigna. Y creo que eso es lo que da la sensación de blindaje, el que uno no puede argumentar una posición a favor o en contra. Así que esperemos que esta nueva composición cambie las cosas, que el Pastor Lay vuelva a presidir y que podamos superar esto que nos ha avergonzado a todos, ¿no? Ahora, se hablaba de los casos precisamente de Zenaida Uribe, de Carmen Omonte y también de Julio Gago, que si bien no ha terminado el proceso, esta extensión para el peritaje del audio se ha entendido también como patear el caso hacia una definición todavía incierta. De estos 3 casos que usted, de repente por la prensa o de sus propios colegas, ¿puede también decir que hubo blindaje o no necesariamente? Mira, sin entrar en el caso por caso, te falta mencionar el caso de Reinaga, lo que sí se sabe es que desde que la composición cambia de 7 a 15, el debate en torno al caso deja de ser un debate sobre principios, sobre ética, sobre deber ser. El traslado de esos debates a la prensa, pero también al Pleno, fue de 1 de 2 personas. Si tú recuerdas los casos anteriores, cuando se trataba de un caso, todos hablaban. Hablaba el Pastor Lay, hablaba Mauricio Mulder, hablaba Juan Díaz Dios, hablaba Sergio Tejada, todos tenían una posición que sustentar, ya sea a favor o ya sea en contra. ¿Por qué? Porque el debate se hacía en torno a intentar descubrir si la conducta era o no era ética y si eso dañaba la imagen del Congreso. Eso se perdió con una composición ampliada en la que se viene con una decisión tomada y los argumentos en realidad son solamente una excusa para justificar un voto. Esperemos que eso no se dé más y que la ciudadanía tenga la seguridad que seguramente nos equivocaremos, pero que tenemos que tener la capacidad de asumir errores. Y asumir errores es, entre otras cosas, que si hay una sanción, esta se dé de los miembros de tu propio grupo, que me parece que es la forma correcta de conducirse. Mario, te escucha la congresista Marisol Perestello. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, un gusto como siempre conversar con usted. ¿Me escucha, congresista? Sí, buenas noches. Ya. Congresista, en el sentido que usted está señalando, de tratar de devolver a la Comisión de Ética este rol de evaluación de las cosas en un plano ciertamente moral, ético y no tanto político ni de blindaje, ¿no sería más adecuado? Yo sé que es complicado establecer algún tipo de protocolo y se lo comento por qué. Porque en varios casos hemos visto que temas de investigación que están siendo vistos a nivel judicial o fiscal
terminan repitiéndose en la Comisión de Ética. Y fíjese, paradoja de la vida, en el caso de Zenaida Uribe, mientras la Fiscalía le archiva el caso, el Congreso y la Comisión, con todo derecho, porque es un caso, no es un tema judicial, sino es un tema ético, resuelve algo diferente. ¿No habría necesidad de precisar esa función de tal manera de que efectivamente se quite la posibilidad de que esto se convierta o en un juzgamiento jurídico, valga la redundancia, o en un juzgamiento político? Sí, bueno, es bastante complicado. Mira, han habido muchos casos que han estado en ética, en acusaciones constitucionales y en la Fiscalía, y que los tres momentos se han llevado en paralelo. Y ciertamente ha complicado las cosas porque la línea es muy delgada, de una conducta ética a una conducta que, por supuesto, no siendo ética, además es delictiva. Todo lo que no es ético es delictivo, no necesariamente todo lo que no es delictivo es ético. Y esa es la diferencia que hay que hacer aquí. Y se hizo en los casos anteriores con más claridad. Creo que en el único caso en el que yo no estuve de acuerdo con la posición del Pleno fue en el caso de Echejade, en el que hubo una sanción ética, pero no hubo una sanción política. Pero el problema de la conformación de 15 miembros... ¿Perdón? Renunció a la vicepresidencia. Bueno, pero digamos, se archivó, fue una renuncia voluntaria, claro. No hubo lo que debía verse, que era la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, independientemente de la conducta personal. Pero independientemente de ese caso, en general, los casos que fueron sancionados en ética atendieron a temas no delictivos. Y cuando se encontraba que además habían indicios de que se había cometido un delito, lo que se hacía era acusar constitucionalmente o invitar a que alguien acusara constitucionalmente, derivar a la comisión y trasladar a Fiscalía. Lo que ha pasado en el caso de Zenaida Uribe en particular es que Fiscalía se pronuncia antes que la Comisión de Ética, y eso quizás ha contribuido a exacerbar a quienes consideraron que la conducta en ética fue blindaje, y esa conducta se entendió así porque no hubo sustento, Mario. Lo grave del debate es que nadie defendió. Entonces, la sensación que te deja, igual que en muchos debates en el Pleno del Congreso, es que no importa lo que la gente diga, no importa lo que la opinión pública piense respecto de cualquier tema, importa que tenga un voto decidido, vengo y voto. Entonces, no nos engañemos, no perdamos el tiempo y manda tu voto por escrito, no nos hagas debatir 5 horas si no vas a escuchar ningún argumento. Se supone que el Parlamento lo que hace es ponderar posiciones y en el debate enriquecernos, escucharnos. Si eso no pasa para un tema ético, menos pasa para un tema político, claro, y genera una inestabilidad que tenemos que combatir. Porque yo me pongo a pensar, la Fiscalía, por ejemplo, interviene, toma una decisión, en este caso de archivamiento, no sé si me escucha, ¿congresista, me escucha? Sí, más o menos. Digo, en el caso de Zenaida Uribe, cuando la Fiscalía ya se pronuncia y toma una decisión, digamos, la opinión pública o cualquier persona puede decir, oye, si los jueces y los fiscales están determinando que aquí no había nada irregular, ¿por qué los políticos van a señalar algo diferente? Lo digo simplemente como un ejemplo concreto. Repito, coincido con usted que no necesariamente lo legal coincide con lo ético. Pero claro, en muchos otros casos podría también darse la situación en que los propios congresistas de la comisión tomen como precedente válido una decisión judicial o fiscal. No sé si me dejo entender. Sí, claro que sí, pero ahí es que esa es la línea delgada, ¿no? La línea delgada en la que se tiene que determinar cuál es la conducta que se está cuestionando. Si se está cuestionando una conducta de un parlamentario, hablemos de cualquier caso, tenemos que tener claro cuál es la conducta y cómo es que esa conducta afecta a la imagen de la institución y demuestra que fue una conducta reñida con la ética. Si no se hace ese tema y simplemente se dice, bueno, no me gustó, me disgustó, y no tenemos esa claridad, la sensación que queda, si tú votas en contra es de blindaje y si tú votas a favor es de arbitrariedad. O sea, en ninguno de los dos casos la gente va a sentir que ha sido justo. Y eso se da con un debate serio. 15 personas que además tienen un voto mayoritario, que viene generalmente digitado o decidido antes, no permitían que este debate se diera. Por eso mismo, humildemente sugiero a los señores congresistas, no sé si para ahora o para el futuro, que esa comisión tenga un protocolo, ¿no es cierto? Un protocolo, no sé si un reglamento o una pauta de acción, justamente para delimitar ese tipo de casos límite. Y justamente sepamos que esos 7 señores van a tener elementos estrictamente éticos y no necesariamente o no solo legales o jurídicos al momento de evaluar un tipo de conducta. Entonces, creo que eso incluso haría hasta más objetivo el elemento. Otra cosa que le quiero comentar, ha sucedido, ayer me lo comentaban 2 congresistas de acá, que las sanciones, por ejemplo, a todo el mundo se le pone 120 días, como una suerte de piso mínimo de la sanción. Pero, oye, no puede haber sanciones por 30, por 40, por 50, ¿por qué 120 a todos? Entonces, ese tipo de arbitrariedades quizás habría que eliminarlas con un protocolo de acción mucho más aterrizado que impida de pensar
que en un caso hay criterios políticos o arbitrarios para la evaluación de tal o cual caso. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea... Sí. Mira, sería muy interesante y aprovecho tu pregunta para aclarar un tema. Ayer, cuando recién se produjo esto vergonzoso, y se hablaba del tema legal, del tema del procedimiento, de lo que se habla es del derecho a la defensa. No se habla del tipo penal, y permíteme que en esto me detenga un poco para no confundirnos. En el tema ético no hay tipo penal. En el tema ético hay conductas debidas o conductas indebidas que muchas veces se valoran por un conjunto y que, claro, no están prescritas. En cambio, en el caso de los congresistas sí hay obligaciones, hay derechos y hay deberes. Entonces tú tienes que saber si estás en el margen, o dentro del marco de esa obligación o no, y hay un desarrollo jurisprudencial que obviamente tendríamos que sistematizar, pero que más o menos nos indica cuándo has interferido en un proceso judicial y cuándo lo que has hecho es garantizar un debido proceso. Pero el hecho de que no haya un tipo penal, es decir, que no se requiera una conducta típica, jurídica y culpable, que es como se define un tipo penal, no significa que la persona que está siendo investigada no tenga derecho al debido proceso, es decir, que no tenga la oportunidad de defenderse, que no tenga la oportunidad de saber cuáles son los actos o los hechos que se le imputan. O de aportar pruebas, es una suerte de mini proceso, a fin de cuentas. Exactamente. Entonces, hemos confundido, el tema jurídico en ética es solo para el procedimiento, no es para establecer si hay o no una conducta ética o no ética, porque eso no está escrito. Y eso quizás haga que las cosas sean difíciles. Ahora, si tú le sumas a eso que las personas que estaban en la comisión no argumentan, entonces ya la cosa se complica y sí te da esta sensación de blindaje. O de arbitrariedad en determinado tipo de casos, ¿no es cierto? Ya te digo, cualquiera de las dos. Es mi enemigo político, lo chanco, si no, lo defiendo. No quiero ir a hablar de un caso en particular, sino del tema. Y la sensación que queda es esa, porque al final yo puedo ser enemiga política, entre comillas, porque, bueno, en fin, disentir de una persona en su posición política, pero eso no significa que sea capaz de atribuirle una responsabilidad, porque no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo discrepo de sus ideas, pero comenzar a anular contrincantes políticos me parece que no es lo correcto. Esa no es la forma. Yo creo que uno no tiene que ser o ganar porque el otro es malo. Lo peor que podría pasar, como ya estaba sucediendo, creo yo, en algunos casos, es pensar en la Comisión de Ética como una suerte de trituradora política, porque obviamente todo tiene rebote mediático para atacar a un adversario político. Eso sería fatal. Exactamente. Y es que eso es lo que estaba pasando. Otra, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. O sea, la sensación que se estaba dando con esta comisión era que iba a haber arbitrariedad y que también iba a haber blindaje, porque no había argumento. El único argumento que se decía era legítima defensa, derecho a la defensa. Sí, pues, pero ¿qué? ¿Qué cosa he hecho mal? ¿En qué no te he dejado defenderte? ¿En qué cosa me he equivocado? Ojalá tengamos ese protocolo, como dice, sería ideal, por lo menos de acción, porque eso limita la arbitrariedad, la reduce, se convierte en cosas mucho más objetivas. Quiero dejar ahí el tema, sí, dígame. Y lo otro, Mario, que me preguntas es el tema de los plazos, ¿no? Tampoco tiene que ser todo 120 días, o sea, la gradualidad tiene que venir acompañada del daño que se le causa a la imagen de la institución y también el daño que se causa con la conducta del congresista. Por eso hay una valoración. Y lo que ha faltado en estos debates es la valoración de la conducta. Y no caer en el facilismo, a todo el mundo ponerle 120 días porque eso nos libera a todos de responsabilidad y quedamos bien, ¿no es así? O sea, es lo más sencillo. Exactamente. ¿No es cierto? Terrible decirlo, pero es la verdad. Congresista, dejo el tema de ética ahí y quiero preguntarle sobre lo que estamos viviendo, la situación grave que estamos viendo en el caso de regionalización. Tenemos ya al día de hoy 3 presidentes regionales detenidos por distintas razones, en buena parte de ellos por caso de corrupción. Yo no descarto que de aquí al 5 de octubre hay algunos tantos más, porque ya hemos conocido de que hay cosas ahí que se están investigando. Pareciera que de un momento a otro el Estado peruano ha volcado su visión a las inconductas, irregularidades y corruptelas que hay en gobiernos regionales. Por fin aparece una Contraloría que ahora sí saca denuncias. Bueno, todos nos hemos vuelto como el Perú, ¿no? Todo funciona en base al escándalo y muchas veces. Entonces, el asunto acá es lo siguiente, creo que es lo que le acabo de preguntar a Marta Chávez. O sea, más allá de estos casos de corrupción que tienen que investigarse y sancionarse como deben, creo que lo que está quedando en evidencia, congresista, es que el modelo de la regionalización en algunos casos tiene una serie de falencias y mucho más los casos de control de la gestión de los, gobiernos regionales. Entonces, no sería oportuno, incluso el presidente lo ha sugerido en su entrevista el domingo último, que las fuerzas políticas de manera consensuada planteen un paquete de reformas, sean legales o constitucionales, al modelo de regionalización, justamente para cortar de raíz las deficiencias que han habido, sobre todo en materia de gestión y control. No sé qué opina usted.
Sí, totalmente, totalmente. A ver, por partes. Primero, hay un tema en general, en el tema de la descentralización. La descentralización se inició mal. Esto es la consecuencia de una incapacidad de control desde el diseño del proceso. Han habido hombres y mujeres que han sido presidentes regionales, hombres, la mayoría de ellos, que lo han hecho bien y en esa medida no se ha visto, no se ha puesto en evidencia la falencia del sistema, pero el sistema se quedó cojo. Es más, no se capacitó, por ejemplo, para hacer proyectos de ley. El 70% del presupuesto lo maneja el gobierno central y ese 16% que manejan los gobiernos regionales muchas veces ni siquiera lo gastan al 100%. Cajamarca, de ser una región que estaba en franco crecimiento, hoy es una región que es la más pobre según las cifras del INEI. Entonces, ¿qué cosa hicimos mal? Hicimos mal el trasladar competencias, el trasladar responsabilidades, pero no capacitar. Entonces, esto es una consecuencia de un proceso que se truncó a medias. Hay que revisarlo integralmente, hay que revisar todo el proceso de institucionalidad de la descentralización. Dar leyes aisladas como esta, en la cual no se permite la reelección, a mí me parece que es un parche, que no resuelve el problema. Yo hubiera esperado que el presidente de la República, en esta entrevista que dio, hubiese anunciado, por ejemplo, el plantear una reforma en el tema de descentralización. O sea, ser mucho más explícito un planteamiento de reforma concreta, para que la representación nacional la discuta, digamos, ¿no? No entendí que tuviera una intervención un poco, un mes y 28 días de la presentación en el Pleno y no desarrollar un tema. Yo pensé que era una entrevista en la que quería desarrollar un tema, adelantar, anunciar que iba, por ejemplo, nosotros a dar un paquete de medidas legislativas. Usted. Pero bueno, no se hizo nada de eso, con lo cual hay un vacío y ese vacío se tiene que cubrir. No creo que deba cubrirse con parches, creo que debe hacerse una cosa mucho más integral, que atienda los problemas de institucionalidad en materia de descentralización, que atienda la incapacidad de los órganos de control de supervisar el gasto, que atienda a la forma como se gestiona el gasto y al tipo de recursos que recibe el gobierno regional frente a los que recibe el gobierno local, que son de fuente distinta y que le quitan también manejo y maniobrabilidad. Y si eso no se hace, lo que estamos haciendo es generar pequeños feudos en los cuales no hay una conciencia de la responsabilidad que tiene el gobierno regional y de la necesidad de relacionarse con el gobierno local. Entonces yo ya te puedo hablar de cosas concretas. En Loreto, por ejemplo, el gobierno nacional decreta a partir de una mesa multisectorial una emergencia y convoca al gobierno regional recién en ese momento para que en 90 días resuelva. El gobierno regional no tiene plata y además tiene que coordinar con gobiernos locales que ni siquiera participaron en la mesa. Entonces, todo esto lo que genera finalmente es una frustración en el ciudadano o ciudadana que tendría que ser el destinatario de políticas bien implementadas. Entonces sí creo que es un momento de reflexión. Si algo tiene de bueno toda esta tragedia de haber descubierto a 4 gobiernos regionales, uno de ellos ya privado de libertad, uno que ha empobrecido a su pueblo y que además ha cometido actos ilícitos vinculados a corrupción como Cajamarca, la evidencia de Cerro de Pasco, las sospechas de Puno, si algo tiene de bueno es que nos obliga como país a darnos cuenta que tenemos que pensarnos comunitarios y que la descentralización no suponía ni desmembramiento ni olvido. Así que, bueno, repensémonos. Yo creo que eso es sano para un país, pero los parches siempre son peligrosos. Ojalá que haya esa suficiente voluntad política. Esperamos que la tomara el gobierno, parece que no va a ser así, ir más allá de la no reelección y plantear consensuadamente, yo lo he vuelto a decir acá, no sé si el foro adecuado es el acuerdo nacional. Yo creo que el Congreso se queda corto para esto, tiene que ser una cosa incluso extra Congreso y convocar a más fuerzas vivas de la sociedad para plantear un tema de interés de todos los peruanos y, como repito, que va mucho más allá de el subsiguiente, el siguiente gobierno. Es un tema de país, de nación, y con esa seriedad habría que abordarlo. Ojalá estemos a la altura de la circunstancia, ¿no? Creo que Mario, coincidiendo contigo absolutamente, creo que hoy es el reto más importante que se le plantea al Congreso. Lo fue el Tribunal Constitucional, está pendiente el Defensor del Pueblo, pero creo que enfrentar el tema de sistemas electorales y el proceso de regionalización o descentralización es la agenda más importante que debiera atender el Congreso, además de seguridad y corrupción, que son temas en los que ya se está caminando. Qué bueno que usted lo vea así y ojalá que eso tenga el suficiente eco político en su colectivo. Ojalá que fuera así. Gracias, congresista Marisol Pérez Tello. Muchas gracias. Un gusto conversar con usted, como siempre. Vamos a regresar con Juan Carlos Portilla en cualquier momento. Nos vamos a la pausa y al volver, Cecilia Taite y Zenaida Uribe no se agarran a mates. Ahora están enfrentadas por investigación del caso Punto Visual. Con eso más volvemos. Esto es Más que Noticias.